Bienvenidos a un nuevo video. Veremos ahora integral indefinida primera parte. Muchas veces vamos a necesitar resolver problemas en los que, conociendo la derivada de la función, necesitamos encontrar la función original. Hasta ahora lo que hacíamos es con f, la derivábamos y obteníamos f'. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de f', obtener f mediante un proceso que se llama integración. Entonces, el proceso de integración será el inverso a la derivación. Vamos a poner la definición entonces. Se llama antiderivada de una función f chica definida en un conjunto D de números reales a otra función f grande que sea derivable tal que cuando yo derive f grande obtenga f chica. Es decir, que la antiderivada será aquella función que cuando la derive me dé la función que estoy utilizando. Con esto, si nosotros tenemos clara la tablita de derivadas, sabemos que si se nos presenta una función que es 2x, ¿de quién vino para derivarse? De x cuadrado. Si tenemos una función que es 1, ¿a quién tengo que derivar para que me dé por resultado 1? A la función x. ¿A quién tengo que derivar para que me dé por resultado 0? A una constante. ¿A quién tengo que derivar para que me dé el resultado e a la x? Siempre la mejor, e a la x. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿a quién tendría que derivar para que me dé 1 sobre x? Al logaritmo neperiano de x. Esta es una noción intuitiva entonces de lo que serían las antiderivadas partiendo de la tablita de derivadas que ya conocemos. En el ejemplo que vimos estaba 2 a la x por logaritmo neperiano de 2 y su antiderivada habíamos puesto 2 a la x. ¿Por qué? Porque si derivamos 2 a la x obtenemos 2 a la x por logaritmo neperiano de 2, que es nada más y nada menos que la función que habíamos partido. Pero si se nos presenta, por ejemplo, la función h de x, que es 2 a la x más 3, ¿qué pasa cuando la derivamos? También obtenemos 2 a la x por logaritmo neperiano de 2, que es la función de la que habíamos partido. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Será que f grande y h grande son iguales? No. Lo que está pasando es que ambas son antiderivadas de esta función f chica. Por lo tanto, siempre que yo agregue una constante aquí al final, voy a obtener la misma derivada de la que estamos trabajando. Esto nos va a llevar entonces a la conclusión de que, dada una función f chica, no hay una única antiderivada. La antiderivada no es única, ya que cada vez que derivamos una constante, la derivada me da 0. Entonces, una función tiene infinitas antiderivadas. Nos va a llevar entonces a la definición del siguiente teorema. Si dos funciones f grande y h son antiderivadas de una misma función f chica en un conjunto de números reales, estas dos funciones solamente van a diferir en una constante. F grande menos h grande es igual a una constante, que es lo mismo que decir que puedo obtener una a partir de la otra sumándole esta constante. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Fácilmente. Partimos de la hipótesis de que las dos son antiderivadas de f, por ende, cuando las derivo, obtengo f chica. Si ahora en estas dos expresiones restamos miembro a miembro, queda claro que la diferencia de estas dos derivadas da por resultado 0. Ahora, si agrupamos esa diferencia y queremos calcular la derivada de la diferencia, hay un teorema que nos dice, si una derivada da 0 es porque la función fue una función constante. Entonces la resta de estas dos, que es lo que está dentro de lo que queremos derivar, es una constante por el teorema que acabamos de ver y por ende queda demostrado lo que queríamos probar. Vamos a usar la notación original que nos dio el matemático alemán Leibniz. Este matemático utilizó esta notación para las antiderivadas, poniendo que la integral de f de x por dx es igual a f grande más c. Puso un símbolo integral para la integral indefinida de f, que siempre incluye una constante arbitraria al final. Lo que está dentro del símbolo integral se llama integrando y de x nos indica cuál es la variable respecto de la cual estamos integrando. Es importante tener en cuenta que para cualquier resultado de esta integral, basta demostrar que al derivar el resultado obtenemos el integrando. Entonces, esto quiere decir que si yo derivo
la integral de f de x por dx, obtengo f de x, que no es nada más ni nada menos que decir que la derivación es el proceso inverso de la integración, es la operación inversa. Además, sabemos que toda integral es una familia de funciones, como vamos a ver un poquito más adelante. Veamos las consecuencias de la definición que nos hacen advertir que esta notación que nos dio Leibniz nos lleva a que, como dijimos recién, la derivación es el proceso inverso de la integración. ¿Por qué? Porque si tomamos derivada en ambos miembros, derivada de f grande más la derivada de c que vale 0 y que nos da por resultado f chica, dejando entonces demostrado que la derivación es la operación inversa de la integración, como dijimos. Pero también pasa al revés. La integración es la operación inversa de la derivación. Y para ello vamos a partir entonces de que si f es antiderivada de f chica, cuando derivamos f grande, obtenemos f chica. Si a esta expresión, a esta igualdad, la multiplicamos por dx, ¿qué estamos teniendo en este caso? La definición de diferencial de f grande. Entonces vamos a poner diferencial de f grande. Si ahora tomamos integral en ambos miembros, queda claro que nos ha quedado de este lado la notación de Leibniz, que era, porque tenía por resultado f grande más c. Entonces escribimos, por definición de integral indefinida, f grande más c. ¿A qué hemos llegado? A que la integral de la diferencial es directamente la función que tenemos aquí adentro. Es decir, que la integración es la operación inversa de la derivación, porque en la diferencial que tenemos aquí, tenemos derivada por dx. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué derivada estamos viendo aquí? La derivada de 3 a la x por dx. Es decir, que tenemos adentro de la integral la diferencial de 3 a la x, que no es nada más ni nada menos, por lo que acabamos de ver, 3 a la x más c. ¿De quién es la derivada 5? 5 es la derivada de 5x. Entonces tengo la derivada de 5x por dx, que no es otra cosa que decir la diferencial de 5x. Por ende, directamente resolvemos esta integral como 5x más c. Y por último, ¿de quién es la derivada de x cubo? Esta está un poquito más difícil, pero x cubo es la derivada de x cuarta sobre 4. Si tenemos x cuarta sobre 4, al derivarla vamos a tener x cubo. O sea que tenemos derivada de x cuarta sobre 4 por dx, diferencial de x cuarta sobre 4, que no es nada más ni nada menos, entonces, que la integral de esto que estábamos buscando. La interpretación geométrica de la integral indefinida nos lleva a esta familia de curvas que habíamos hablado recién. ¿Por qué? Porque si esta es y igual a f grande, cuando yo a f grande le sumo una constante, como por lo que vimos, la constante real, que puede ser otra antiderivada de la misma función, eso me genera una traslación vertical, un desplazamiento vertical en el plano. Entonces tenemos toda esta familia de curvas que si f es una antiderivada de la función chica, entonces toda esta integral se va a interpretar como la familia de curvas que se obtiene mediante una traslación paralela al eje de las x a partir de la gráfica de esta en cada una con los distintos valores que puede ir tomando c. Hay algunas integrales que son inmediatas. ¿Qué se llama integral inmediata? La que yo puedo obtener directamente en cuanto la miro, como consecuencia directa de la integral, parecido a lo que estuvimos hablando recién. Y eso nos lleva a una tablita de integrales. Porque si yo quiero saber cuál es la integral de dx, esa integral será x más c. ¿Por qué? Porque si derivamos x, su derivada vale 1. Me da lo que está aquí adentro. Si queremos integrar k por dx, el resultado será k por x, porque al derivar k por x es k solito. Si queremos integrar x a la n, el resultado será x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Si derivamos toda esta expresión que está de este lado, bajaremos este exponente, se cancelará con este y la x quedará elevado a un grado menos. Todas estas integrales que se encuentran en la tabla de integrales y que hay que empezar a aprendérsela desde ya como la tablita de derivadas, surgen de la definición de integral. ¿A quién tengo que derivar para obtener 1 sobre x? Al logaritmo neperiano, y le ponemos este valor absoluto para garantizar que el argumento sea siempre positivo.
¿A quién tengo que derivar para obtener a la x? Y bueno, tengo que derivar a la x sobre el logaritmo neperiano de a. ¿Y a quién tengo que derivar para obtener e a la x? A e a la x, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque siempre es la misma. Veamos un ejemplo. Si quisiéramos aplicar la tabla así como está, esto no aparece en la tabla de integrales. Sin embargo, a esta raíz cúbica la podemos escribir como potencia, y entonces cuando la escribamos como potencia fraccionaria, ya es un x a la n, que la tabla de integrales nos decía que escribamos x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Acomodando un poco y ya tenemos nuestra integral. Si miramos aquí nos pasa exactamente lo mismo, este producto no está en la tabla, pero tenemos un producto de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se pueden sumar, entonces tenemos 2 y aquí tenemos un exponente y un medio. Si los sumamos nos da 5 medios, que ya está en la tabla de integrales, 5 medios más 1, 7 medios sobre 7 medios. Ya estamos viendo nuestros ejemplos que entonces integrar no es tan mecánico como derivar. En derivadas, primero usábamos la tabla y después acomodábamos. En cambio, cuando integro, primero voy a tener que acomodar para poder recién utilizar la tabla. Entonces, no va a ser tan mecánico. ¿Y cómo vamos a aprender entonces este concepto? Practicando muchísimo. La única forma de aprender integrales es practicando muchísimo. ¿Qué va a pasar cuando tengamos integrales que no sean inmediatas? ¿Vamos a salir corriendo? No. Vamos a aplicar herramientas que nos vamos a ir poniendo en nuestra caja de herramientas a partir de ahora. La primera herramienta van a ser propiedades. Entonces vamos a ver algunas propiedades que nos van a servir para hacer esa parte de acomodar primero para poder utilizar la tabla. La primera propiedad es la famosa as bajo la manga, que es sacar. Cuando hay una constante, saco la constante para afuera. Entonces, cuando tengamos que integrar una constante por una función, sacamos la constante y nos ocupamos de integrar la función. ¿Cómo demostramos esto? Las propiedades integrales indefinidas se demuestran siempre con el concepto de integral. ¿Cuál es el concepto integral? Que si yo derivo el resultado, tengo que llegar al integrando. Entonces, si nosotros queremos demostrar que derivando esto llegamos al integrando, aplicamos esta derivada y nos va a quedar entonces que por propiedad de derivadas, una constante por una función es la constante por la derivada de una función. Como sabemos que la derivación es el proceso inverso de la integración, directamente este resultado es f de x, que no es nada más ni nada menos entonces que k por f de x. Hemos obtenido lo que teníamos adentro de la primera integral. Ya hemos demostrado que partiendo de este resultado hemos obtenido el integrando de nuestra integral. En la propiedad 2, cuando tengamos adentro de una integral una suma o una resta de dos funciones, vamos a poder distribuir esta integral y hacer la integral de f de x más la integral de g de x, siempre cada una por su correspondiente de x. Y la demostración será con el mismo criterio. Yo quiero demostrar que si derivo la suma, me va a dar directamente la suma de las dos funciones que están ahí adentro. Aplicamos propiedades de derivadas y basándonos que la derivación es el proceso inverso de la integración, obtenemos entonces que al derivar la suma de las dos integrales, obtenemos las dos funciones que estaban adentro de la integral que queríamos repartir. Esta propiedad se puede generalizar para un número finito de funciones, o sea, no necesariamente tienen que ser dos funciones, pueden ser 3, 4, 5. Por ejemplo, si queremos integrar esta expresión que tenemos aquí, no está en la tabla, pero como es una suma y una resta, podemos aplicar la propiedad que acabamos de ver y distribuir el símbolo integral para cada uno de estos términos. A su vez, en cada uno de estos términos hay una constante adentro que la podemos sacar para afuera por la propiedad que hemos visto. Y por último, ya nos ha quedado para aplicar tabla de integrales. ¿Por qué? Porque ya tenemos x al cubo, cuya integral es x a la cuarta sobre 4, menos 3 por la integral de x, que será x cuadrado sobre 2,
más 7 por la integral de dx, que será x. Y como ya hemos terminado de resolver la integral, ¿qué escribimos siempre al final? Más c, que es la constante. Y lo mismo vamos a tratar de hacer aquí. No tenemos en la tabla de integrales este producto, pero podemos aplicar propiedades distributivas para solucionar el inconveniente. Y ahora que hemos transformado ese producto en una resta, podemos aplicar las mismas propiedades que hemos aplicado aquí, separando entonces en dos integrales y sacando la constante afuera de la integral para que ya tengamos listo nuestro proceso según la tabla. Tenemos en x a la n, su integral será x a la n más 1, 7 medios más 1, 9 medios, sobre 9 medios, menos 2 por x, 1 medio más 1, 3 medios, sobre 3 medios, y más c. ¿Qué va a pasar cuando las tablas y las propiedades no sean suficientes? Vamos a seguir incorporando más herramientas a nuestra caja de herramientas. Esas herramientas van a ser los métodos de integración. Vamos a ver tres métodos, pero vamos a empezar en este video con el primero, que es el método por sustitución. Lo que vamos a hacer es transformar la integral que se nos presenta en otra integral a partir de sustitución de variables. Entonces, supongamos que queremos integrar esto que está muy feo aquí. Lo vemos ahí, una función de otra función, y está todo un poco feo. Le vamos a poner un nombre. Entonces vamos a decir, a ver, esta función g de x, en vez de decirle g de x, le voy a llamar u, le puedo llamar t, le puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo calcule la diferencial de esta función, tengo g' de x por dx, que es la diferencial de g de x. Entonces podríamos reescribir todo lo que aparece adentro de esta integral que parecía fea, de manera tal que en vez de tener en términos de x, ahora me aparezca en términos de u, que está mucho más sencilla para poder integrar. Eso es la enunciación del teorema del método de sustitución, que habla de que si yo tengo una función que es derivable en su dominio y que tengo una función que es continua en el rango de la otra función y tengo la antiderivada de f en ese intervalo, voy a poder plantear un cambio de variable. Este nombre u puede ser cualquier letra. Podemos usar la letra u, la letra t, la letra z, que son las más comunes para utilizar. Entonces, para aplicar este método, vamos a necesitar hacer una sustitución en todo el integrando. Todo lo que está dentro del signo de la integral tiene que cambiar de variable. Tenemos que hacer el correspondiente cambio en la diferencial para que no quede nada con x. Tenemos que resolver la integral que surge y al final me va a quedar con la otra variable. Entonces tengo que volver a la variable original. Veamos ejemplos para que esto lo tengan mejor. Miramos esta integral. Hay un producto, no podemos aplicar propiedades, a simple vista está muy complicada. Pero yo estoy mirando que en la exponente de x cuadrado, ¿quién es la derivada de x cuadrado? 2x. O sea que aquí está apareciendo casi la derivada del otro. Entonces lo que le vamos a llamar t va a ser al x al cuadrado. Y vamos a calcular la diferencial de esta t. ¿Cuál será la diferencial de esta t? Derivada por dx. Y entonces miremos. Este x cuadrado ya tiene nombre, se llama t. Este x por d a la x, por dx está aquí. ¿Cómo podríamos entonces encontrar una expresión para eso? Bueno, acá vamos a escribir que dt sobre 2 es x por dx, porque este 2 lo mandamos para el otro lado. Entonces podemos reescribir lo que nos aparece aquí y en vez de trabajar con la variable x, vamos a trabajar con la variable t. Entonces vamos a escribir la integral de e a la t por, en vez de x por dx, ¿qué vamos a escribir? Dt sobre 2. Este sobre 2 es una constante, la saco para afuera. Y me ha quedado para integrar e a la t por dt. Eso está en la tabla y el resultado será e a la t más c. Pero yo no estaba trabajando con la variable t. ¿Con qué variable estaba trabajando? Con x. Entonces volvemos a la variable original, reemplazando cada vez que diga t por lo que dijimos que valía, x al cuadrado. Y ya hemos resuelto nuestra integral.
Lo mismo pasaría, por ejemplo, en esta integral que está aquí. Aparece un número que lo podemos sacar para afuera por propiedades sobre x más 1. Nosotros no tenemos esto en la tabla de integrales, no tenemos 1 sobre x más 1, pero tenemos 1 sobre x. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a toda esa función. Vamos a calcular la diferencial que es derivada por dx y vamos a poder reemplazar. Entonces nos va a quedar 1 sobre t por dt, porque dt era igual a dx. Entonces podemos escribir logaritmo neperiano del valor absoluto de t más c. Volvemos a nuestra variable original, que era x más 1, y ya tenemos listo nuestro ejercicio. Veamos el último ejemplo. Tenemos esta función que podemos llamarle t a lo que está adentro de la raíz. ¿Por qué le llamamos t a eso? Porque la derivada de x cuadrado más 3 es 2x. Y ya tenemos una x dando vuelta, o sea, tenemos una función y casi su diferencial dando vuelta. Calculamos entonces, a partir de este t, la diferencial de t, derivada por dx. Ya entonces podemos ir sabiendo que x más 3, x cuadrado más 3 será t. Y x por dx, le cambiamos el color, x por dx será igual a dt sobre 2. Hacemos entonces este reemplazo, nos va a quedar t a la 1/2 porque era la raíz cuadrada. Y x por dx se transforma en dt sobre 2. Sacamos la constante para afuera y ya estamos en condiciones de resolver esta integral porque está en la tabla. Volvemos a la variable original y ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Con esto ya estamos en condiciones de empezar a practicar todo lo relacionado a integrales.